Bienvenidos, ¿cómo están? Qué bueno que podemos estar aquí. Vamos a dar inicio a la exposición de la palabra en esta tarde. Y quiero que me acompañes en tu Biblia, si me haces el favor, en Hechos de los Apóstoles. Continuamos con el libro de los Hechos y quiero que vayamos a Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. El día de hoy estaremos analizando los versículos del 8 al 15. Hechos capítulo 6, del versículo 8 al versículo 15, si me haces el favor. Hechos 6, del 8 al 15. Antes de dar inicio, déjame empezar con una recapitulación de lo que veíamos la semana pasada. La semana pasada nosotros hablábamos de los 7 diáconos, de la elección de los 7 diáconos, no sé si lo recuerdas, y así se les denomina. Vimos cómo la iglesia tenía un problema y siempre vimos cómo cuando empieza a llegar gente a la congregación, empieza a llegar más personas a la iglesia, ¿qué ocurre? Hay conflictos. Veíamos que en este momento, en esta iglesia primitiva, empezaban esos primeros conflictos. Veíamos un tema de eclesiología y hemos estado viendo cómo Hechos de los Apóstoles empieza a mostrarnos temas eclesiológicos, y ya hablé lo que significa este tema, ¿no? El término de eclesiología son aspectos que tienen que ver con la iglesia, ¿no? Eclesia, eclesiología, de ahí viene el término de eclesiología, ¿no? Ahora, esto es importante porque lo veíamos la semana pasada, que había murmuración y empezaba esta circunstancia de las viudas de los griegos con los hebreos, y veíamos que no es que hubiera gentiles dentro de la iglesia, sino que había judíos helenizados. ¿Recuerdas que lo habíamos hablado la semana pasada y veíamos esto? Ahora bien, vimos también cómo no existe la iglesia perfecta. Hermanos, hermanas, la iglesia perfecta no existe. Aquí bajo el sol no va a existir nunca una iglesia perfecta. La iglesia perfecta será hasta que Cristo regrese por los suyos, por su pueblo, y ahí vendrá la perfección. Ahora, en este mismo entorno eclesiástico, vamos a ver el día de hoy la historia de un personaje. Y aunque el escritor de Hechos de los Apóstoles, que es Lucas, el discípulo o el médico amado, discípulo del apóstol Pablo, vamos a ver algo muy interesante el día de hoy. Porque aunque parece que es una parte abrupta de la historia, y de repente hablaba de la eclesiología, la elección de los 7 diáconos, de estos 7 personajes, de repente dice, y Esteban. Y abruptamente viene con el nombre de Esteban. Y esto no es una casualidad. Dios, no hay casualidades dentro de las Sagradas Escrituras. Todo tiene un porqué. Y es minuciosamente organizado, ordenado por la obra gloriosa del Espíritu Santo al momento de mostrarnos esto. Ahora bien, ¿por qué se va con Esteban? Porque empieza a ver, Esteban fue el primer mártir dentro de la iglesia cristiana. Esteban va a dar un discurso asombroso al Sanedrín. Y esto es interesante porque lo vamos a ver la semana que entra, si el Señor lo permite. Pero antes viene un preámbulo. Y esto que vamos a leer el día de hoy es la introducción a este gran discurso que va a mencionar Esteban. Y Esteban, hermanos, era un diácono de la iglesia o un servidor de la congregación. Esteban era una persona como nosotros, hermanos, dentro de una iglesia. No sé si me explico. Y el tema del día de hoy tiene muchísimo que ver con ser testigos de Cristo. Este tema puede sonar sumamente trillado para nosotros o para muchos de los que estamos aquí. Ser testigos, y lo has de haber escuchado durante mucho tiempo dentro de la iglesia cristiana y dentro del cristianismo. Se escucha y se denomina de esta manera, tu testimonio. ¿Has escuchado ese término? Hay que cuidar tu testimonio, y en pocas palabras es, pórtate bien, como lo dicen por ahí. Algo muy ambiguo. Pero no es eso, hermanos, no es eso. El testimonio tiene mucho más y apela a mucho más. ¿Por qué? Miren, empiezo de esta manera y es mi introducción antes de leer el texto y dar el esquema de mi sermón. ¿Quién es el camino, la verdad
y la vida? Jesús. ¿Por qué podemos nosotros corroborarlo? Porque lo dicen las Escrituras. ¿Sí o no? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va, ¿a quién? Al Padre, si no es por quién, por Él. Así de fácil. No hay otro camino. No hay caminos que lleven a la eternidad. No hay. Solo hay uno solo. No hay caminos que lleven a Dios. Ni tus obras te llevan a Dios. Ojo, a veces nos encontramos peleando por nuestro testimonio de manera independiente, pensando que nos vamos a acercar más a Dios, cuando estamos muy cerca de Dios por la obra y los méritos de Cristo. Esto tiene que quedar muy claro en el corazón tuyo, hermano y hermana. Tus obras no te acercan más a Dios. No, tú te acercas a Dios porque Él quiso acercarse a ti primero. Él es el que nos acerca a Él y no nosotros a Él. Eso es muy importante, hermano y hermana. Nosotros ya estamos cerca de Dios. ¿En quién? En Cristo, por su obra y sus méritos. Por sus méritos, hermanos. Ahora bien, de esta manera, quiero que leamos, por favor, porque esto es muy importante. Pero esto, el que estemos cerca de Cristo, no nos exime a nosotros de ser testigos. Testigos. ¿De quién? De Cristo. Esto lo entendió perfectamente el personaje que vamos a ver hoy. A veces, y me he topado con muchas personas que dicen que somos exagerados. Pero hermanos, no soy exagerado. Esteban, si viviera en nuestra época, dijéramos que fuera un exagerado por lo que está pasando, por lo que va a vivir. Es más, él va a morir por defender la verdad, por ser testigo de Cristo. Nosotros a veces decimos que somos legalistas por darle gracias a Dios u orar por algo. No sé si me explico. Hermanos, nosotros somos testigos de la verdad. Tú y yo tenemos un privilegio por sobre todo el universo, hermanos y hermanas. De verdad, de verdad. Y hoy es mi oración que salgamos de aquí deseando ser testigos de Cristo. El ser testigo de Cristo no significa solamente una actividad de evangelismo en la calle o entregar volantes o invitar gente a la iglesia. No, el ser testigo de Cristo tiene que ver con tu vida, con cada milímetro cúbico de tu ser. Si el evangelio ha trastornado tu vida y todo lo que tú eres, hermano, es necesario que seamos testigos de Cristo. Urgente. Urgente. El ser testigo de Cristo no significa ser un gran teólogo, tampoco. El ser testigo de Cristo tiene que ver con tu vida, que cada molécula de tu ser supure a Cristo, esté impregnado y expida a Cristo, hermanos, de verdad. Porque Dios también tiene la capacidad de ver tu vida íntima, de verdad. Dios tiene la capacidad de ver tu teléfono. Dios tiene la capacidad de verte en los lugares en donde te puedes esconder de toda la gente, pero de Él no nos escondemos. Él es el Señor. Y no sé si tú te has dado cuenta, pero el privilegio tan hermoso es que Dios haya revelado la eternidad a nuestras vidas, nos haya dado vida, hermano. Eso es fascinante, fascinante. Cuando veo yo la doctrina de la predestinación, la doctrina de la elección, la doctrina de cómo Dios nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo y que la cruz fue por amor, a mí me vuela la cabeza, como lo expreso, y digo yo, wow, Señor, es fascinante. Porque no lo hizo con todo el universo, con todo el mundo. Lo ha hecho con los suyos. Eso tiene que ser suficiente para nosotros para desear y anhelar ser testigos de Cristo en un mundo que se está cayendo a pedazos. Pero sobre todo, mis hermanos, ser testigos de Cristo tiene mucho que ver también con la gente que nos rodea en nuestro círculo más íntimo, familia, más íntimo. Y eso es a veces
en lo que muchos de nosotros fallamos. Y eso, ¿sabes cómo se le llama? Integridad. Integridad. Tú me muestras una cara aquí. Yo puedo decir que eres cristiano, pero a Dios no lo engañes. A Dios yo no lo engaño, ni tú. A Dios no lo engañas. Vamos a leer, por favor, lo que menciona el día de hoy las Sagradas Escrituras. Testigos. ¿De quién? De Cristo. Y Esteban, en el versículo 8, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos, ¿qué dice? Falsos, que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro ¿de qué? De un ángel. ¡Wow! Ya lo mencioné, y el esquema de mi sermón es el siguiente. Siendo testigo, del versículo 8 al verso 10, y el punto 2, igual que Jesús, del 11 al 15. Esto es muy importante que lo veamos, hermanos y hermanas, y me gustaría citar un texto secundario, y que me va a servir a mí parte de mi introducción, y abrir el panorama a mi primer punto del esquema de mi sermón. Fíjate, siendo testigos, Esteban era una persona, o era un personaje, que estaba lleno de gracia y de poder. Aquí en el versículo 8, cuando leemos que Esteban, lleno de gracia y de poder, nos imaginamos que él era lleno, fíjate, y dice que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. A veces nos imaginamos que él tenía muchos poderes sobrenaturales, ¿no? Y que iba haciendo cosas por todos lados. Sí, pero no. Te voy a decir a qué se refiere este versículo. A lo siguiente: lleno de gracia significa que él tenía fe. Gracia, la palabra aquí gracia es pistis en el original, en el griego, que tiene que ver con su fe, con la fe que él tenía. Él tenía fe, era un personaje que tenía fe. Aquí no dice que era diácono, ¿verdad que no? No dice que era servidor. Aquí no se le pone un título. Solamente se dice que Esteban, lleno de gracia, o sea, Esteban tenía fe, él creía, y poder significa él tenía una capacidad diferente. Una capacidad especial, es dunamis, poder. Y él, hermanos, hacía grandes señales y grandes prodigios. Pero algo muy interesante, ¿qué estaba pasando con Esteban? Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada los Libertos, de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. ¿Qué estaban disputando? Lo que él creía, su fe, contendiendo por la fe. Y eso es lo que estaba pasando aquí. En el original eso es lo que dice. Se levantan unos en contra de lo que predicaba y de lo que estaba hablando Esteban. Esteban, mis hermanos, no era alguien especial, era un miembro de la iglesia. Bueno, especial en el ámbito que de nosotros, porque una persona especial sería un pastor en el ámbito eclesiástico, un apóstol, un diácono. Pero sabes, aquí lo único que dice: y Esteban, con lo que él creía, con esa capacidad que el Señor le había dado, él testifica de su fe. Se levantan unos de una sinagoga llamada de los Libertos, y ellos empiezan a hablar y a dialogar con Esteban, pero no pueden desmontar, no pueden destruir, no pueden fracturar los argumentos de Esteban. Porque checa lo que dice: y no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que, ¿qué dice? Hablaba.
Pregunta, ¿el espíritu de Esteban es el mismo espíritu que tú y yo tenemos? ¿O no? ¿Mande? Solo unos cuantos dicen que sí. Sí, como sí. Hermanos, ¿el espíritu de Esteban es el mismo espíritu que tú y yo tenemos, sí o no? El Espíritu Santo, hermano. El Espíritu de Dios. La palabra del Señor dice que el Espíritu Santo mora en los creyentes y que hemos sido bautizados o sumergidos en el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Hermano, tú y yo tenemos algo muy valioso que Esteban tenía. Y nosotros, hermanos, tenemos que aprender a ser testigos de Cristo. Muchos de nosotros, familia, así como es, mira, no llegamos ni siquiera, o pensamos, más bien, que el oficio del pastor es andar en las calles predicando, y sí tiene que ver, pero no es del todo, también es tu chamba. No sé si me explico. No es nada más necesario que nosotros hagamos, yo como pastor tenga que estar predicando en las calles, no solamente eso, tengo que instruir al pueblo. Hermanos, tenemos todos que hablar de Él afuera, de hablar, de verdad hablar. Miren, familia, a veces, y te lo digo con todo mi corazón, a veces nuestras conversaciones son más mundanas que gente, hijos del diablo. De veras. A veces lo que vemos en nuestro teléfono es más mundano y le llamamos a lo santo, ya siendo creyentes. Estoy hablando de los hijos de Dios. Hermano, ¿no te da vergüenza? ¿No ha caído? Hermano, eres hijo de Dios. No sé si me explico. Ayer lo platicaba en Acatlán y les decía lo siguiente. Fíjense, Abraham se le llama amigo ¿de quién? De Dios. Así lo dice la palabra, ¿a poco no? Y así lo dice. Su fe le fue contada por justicia. Es más, dice la Biblia que fue llamado amigo de Dios. ¿Sabes tú y yo cómo somos llamados? Hijos. ¿Tú sabes eso? Lo dice la palabra. La Biblia nos llama hijos ¿de quién? De Dios. ¡Wow! ¿Te fijas? Abraham obviamente fue amigo de Dios, pero también fue llamado hijo. Pero hermanos, a nosotros se nos llama hijos. Directo. ¿Por qué? Porque Él ve la imagen de Cristo en nosotros. Hermano, ¿por qué te da vergüenza de testificar? Perdón que lo mencione. ¿Por qué la vergüenza de testificar de Cristo? Pero es una realidad. ¿Y sabes qué? A veces el calvinismo lo tergiversamos tanto que pensamos y decimos, bueno, es que Dios sabe quiénes van a ser salvos. ¿Yo para qué hablo? No, hermano, no. Claro que no. Dios conoce quiénes son salvos, pero tú y yo no lo sabemos. Tenemos que testificar de Él. ¿Cómo estás? ¿Cómo testificas? Testificar es algo muy sencillo. Ser testigo, ¿sabes? Cuando dice aquí que es testigo, fíjate, me llenó de impresión la palabra testigo en el original. Significa testimonio y la siguiente es mártir. O sea, Esteban murió a sí mismo por sus convicciones. ¡Wow! A veces pensamos que nuestras convicciones como cristianos es dejar todo lo que tenemos a nuestro alrededor, incluido la esposa o el esposo, y seguir a Cristo. ¡No! Hermano, que tu pensamiento, ¿sabes qué significa esto? Hermano, que tu pensamiento supure al Señor, que vivamos para Él. Eso es impresionante. Yo no me imagino un Esteban, bueno, hermano, es que Esteban, mira, es que Esteban, y podemos buscar muchísimas, argumentos para esto. Familia, tenemos que aprender de verdad a ser testigos de Cristo. Mira, yo no sé cómo esté tu vida íntima con el Señor. No lo sé. El Señor lo sabe. Pero de ahí empieza todo.
De ahí empieza todo. ¿Tú te has puesto a pensar, bueno, no sé si tú has checado en tu teléfono celular, que tiene unas características, tiene es parte de los ajustes que te muestra cuánto tiempo ves el teléfono? No sé si tú lo has checado. Y ahí te muestra cuánto tiempo ves el teléfono. Haz la prueba. ¿Cuántos minutos al día? Termina el día antes de dormir y checa. Busca ahí en los ajustes. Busca cómo se busca. ¿Cuánto tiempo pasaste en el teléfono? Y ahí te va a decir cuántos minutos pasaste en el teléfono. Es que es para testificar de Cristo. A ver, ok, yo entiendo. Es bueno usar los medios que Dios nos ha entregado hoy en día para testificar de Cristo. Pero ¿por qué no lo haces cuando estás en persona, con una persona? ¿Qué pasa? ¿Que Cristo no ha hecho mucho por ti? Lo ha hecho todo, todo. ¿Sabes qué? Y quiero aclarar algo. Cuando a veces yo menciono que Dios ha hecho todo, nos ha dado muchas bendiciones, siempre se tergiversa, y yo lo sé, en cuestiones físicas. ¿A poco no? Lo trasladamos al nivel horizontal. ¿Sabes? Y lo quiero reafirmar. ¿Sabes a qué me refiero? Sí a lo horizontal, pero me refiero más a lo vertical. Dios me ha dado más bendiciones de manera vertical, hermano. Y a ti también. Yo no sé si has cobrado conciencia de esto, pero un día morirás, cerrarás los ojos. ¿Y en dónde los vas? Y los abrirás. No sé si me explico. Perdón, se me hace un nudo en la garganta, pero digo, lo voy a ver. Yo sé que le veré. Yo sé que lo voy a ver. No por mí, no porque esté aquí hablando, no, por Él. Yo sé que lo veré. Lo sé. Y me gozaré y disfrutaré en su presencia. ¿Cómo será? No lo sé, pero sé que estaré por Él. Hermano, eso tráelo siempre en tu mente. Él nos ha dado todo lo que necesitas tú y yo, juntos, de verdad. Lo horizontal, las cosas materiales, hermano, eso es lo de menos. Tenemos algo mayor. Las cosas horizontales son bendiciones que son muy buenas. Pero hermano, ten siempre en mente lo que Él ha hecho por ti y por mí de manera eterna, eterna. Me gustaba algo que decía el pastor John Piper y dice lo siguiente: Dios quiere que seamos felices, sí lo quiere, pero de forma eterna, eterna. De manera eterna quiere que gocemos y que disfrutemos de Él. Y es la realidad de esto. Es la realidad de esto. Y el Señor en su gracia, en su misericordia, nos guarda, nos protege de manera horizontal. Y ahí vemos bendiciones también. ¿Sí o no? Yo lo he visto. Se han acercado hermanos conmigo y me dicen: hermano, Dios me da trabajo, es impresionante. Y le digo: gloria a Dios, a Él sea la gloria. No te acostumbres a lo que tienes ahorita, porque no lo merecías. No lo merecías, acuérdate de eso. No lo merecías, no merecías la salvación, no lo merecíamos, hermanos. No te acostumbres a vivir bajo eso. No lo merecías. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Hermanos, Esteban no se quedó de brazos cruzados. Él fue y daba testimonio de Cristo con todo lo que él era. ¿Lo vieran los apóstoles o no lo vieran? ¿Te acuerdas de Ananías y Zafira? Que querían ahí que Pedro los viera y que les pusieran ahí un sobrenombre muy rembumbante, ¿no? Y Esteban no le interesó. Él estaba testificando del Señor. Es más, cuando se lo llevan más adelante, no va: espérenme, dejen y voy con la gente de la iglesia para decirles. No. Él fue directo y dijo: va, ¿qué necesitan? Y les puso una cátedra impresionante de toda la historia. Y al final les dijo: incircuncisos y duros de cerviz. ¡Wow!
y lo apedrearon. Y él dijo, veo la gloria de Dios y a mi Señor a su derecha. ¡Wow! Te quiero platicar un testimonio y paso a mi segundo punto. Cuando estaba ya años atrás, estaba en el instituto bíblico, me llamó mucho la atención, en ese momento estaban secuestrando a muchos pastores de manera constante en las iglesias. Estaban en culto y de repente llegaban personas pues malos, llegaban y llevaban al pastor, lo secuestraban, armados, y se lo llevaban. Y un pastor, me recuerdo que fue como orador invitado a dar un testimonio. Y dice, yo fui uno de esos pastores. Estaba en el sermón dominical, estábamos predicando, entran hombres armados, callan a todo mundo gritando, vienen por mí, mi esposa se atraviesa y dice, yo les digo, no, llévenme a mí, y me sacan, y se acabó. Aquí estoy. Y decimos, bueno, ¿y qué pasó? Dice, fue algo impresionante. Dice, yo no soy carismático. Me acuerdo que dije, yo no soy carismático, pero me pasó algo impresionante. Me taparon, me encapucharon, dice este pastor, me llevan, no sé a dónde, me quitan la capucha y estaba en el suelo y me empiezan a gritar, me empiezan a golpear. Y me dicen, de aquí no vas a salir hasta que nos den 5 millones de pesos. Y yo dije, ay Señor, pues ya me voy contigo, gracias Dios. Y decía él, yo no sé por qué piensa la gente que las iglesias cristianas tenemos mucho dinero, yo no sé, pero bueno. Entonces dice él, estaba así y me empiezan a golpear. Y cierro mis ojos y me acordé de Pablo y Silas. Y empecé a orar, en mi mente empecé a orar. Y de repente me dejan de golpear, se van, oigo ruido y ya. Y me quedé dormido, me golpearon y me quedé dormido, perdí el conocimiento. Y de pronto, dice él, escucho algo en mi mente, levántate. Abro mis ojos, lo escuché fuerte, ¿no? Y me levanto y hago esto y estaba desatado. Y volteo, no había nadie. Me levanto, voy caminando así temeroso, abro una puerta y no había nadie. Abro la puerta, no había nadie. Sigo caminando y voy orando yo. Y sigo caminando y no veo atrás. Y llegué a la carretera. En eso llego a la carretera, pasa un tráiler, se para, me ve todo golpeado, mayugado, yo sigo orando, le digo, Señor, ayúdame, por favor. El tráiler fue y me dejó a la puerta de mi casa. Llego y mi esposa me abraza y dice, ¿qué pasó? Y le dije, no sé. Solo sé que escuché una voz adentro de mí que me dijo, levántate. Y se acabó. Estaba desatado, no sé qué pasó, no había nadie, yo sé que fue Dios. Así muchos. Y él decía esto, ahí en el instituto, decía, ¿cómo creen que no voy a dar testimonio de Cristo? Eso puede ser extraordinario, pero eso me ayudó a ver que cada vez que yo respiro es gracias a su gracia, a su amor, y todas las bendiciones que tengo de manera eterna, por Él vale la pena. Y yo reflexionaba en esto, ya yo, Alejandro, ¿qué pasaría si estuviéramos en un momento de persecución tremendo, como estaba aquí Esteban y como empezó la iglesia primitiva? ¿Qué pasaría, hermano? ¿Qué pasaría con la iglesia de hoy? ¿Qué pasaría con la iglesia reformada? ¿Qué pasaría con los teólogos? ¿Qué pasaría con toda esa gente que dice que ama a Cristo? ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería? Mi Cristo vale la pena dar mi vida por Él. Puede sonar exagerado, hermanos, pero no. Esto se trata de eso.
de dar testimonio y de ser testigos de Cristo. No es solamente un buen comportamiento, es más, apunta a más. Hermanos, vas a decir, bueno, pero es que en México no tenemos esto. Falta mucho. Deja de enfocarte en ti. Y creo que es parte de que nosotros, como iglesia local, empecemos a ser testigos de quien ha hecho todo por nosotros. Nos ensimismamos en un vaso de agua. Y ¿sabes qué me da mucha tristeza? Que la iglesia cristiana murmuramos, calumniamos, pensamos mal de los hermanos. ¿Cómo? Hermano, no pierdas el enfoque de las bendiciones que tenemos de manera eterna. La realidad es lo que tenemos en Cristo. Y punto. Entro en el segundo punto de mi sermón y entraré también en mi conclusión. Igual que Jesús, me llama mucho la atención al analizar este texto que menciona lo siguiente. Ellos no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Luego dice en el verso 11, entonces, estos de esta sinagoga de los libertos sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar las palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Desde el versículo 12 hasta el versículo 14, habla de esto, de la acusación falsa que hacen. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo. Después dice más adelante, y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Esto es lo mismo de lo que acusaron a Jesús. No sé si te acuerdas. Lo mismo. Y fíjate, algo muy interesante que leía en un comentario bíblico y decía, la verdad en contra de la mentira. Aquí puede parecer que la mentira triunfa, ¿sí o no? Matan a Esteban, se lo llevan y lo matan, pero la verdad escritural sigue triunfando. Y crece, mi Cristo crece en la verdad. Puede parecer que un hombre se deshicieron de él, pero no se deshicieron del Espíritu de Dios, no se deshicieron de la iglesia, no, seguimos y seguimos y seguimos. Los fariseos y Sanedrín ya no existen, se acabó. Testigos falsos. Aquí la palabra testigo es la misma para mencionar testigo en relación a Esteban. Un mártir falso. Aquí es alguien que engaña y que piensa o que hace ver que está dando su vida por la verdad. Es un disfraz, mis hermanos. Eso es lo que está diciendo aquí. Lo mismo que le hicieron a Jesús y la verdad triunfó. Y hoy en día la sangre de muchos mártires, incluida la de Esteban, sigue gritando a lo largo del tiempo que Jesucristo es el Señor. Amén y amén. Muchas personas, mis hermanos. Checa, termino con esto y me voy a mis aplicaciones. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Aquí hay varios comentarios al respecto. El concilio, cuando lo llevan, todos empiezan a verlo y dice que se puso el rostro. Algunos comentaristas comentan que fue como cuando con Moisés, cuando estuvo con Dios y le mostró la ley. No sé si te acuerdas que se la entrega, ¿no? Y que baja y que no podían verlo, ¿no? Algunos mencionan que es esto, porque ángel en el original y ven el rostro, o sea, habla de iluminación, habla de un destello que ellos lo ven. No sé si me explico, ¿sí? Hermanos, en pocas palabras, no podían ver la verdad. La mentira no podía ver
los testigos falsos, el concilio no podían ver a Esteban. Estaba defendiendo la verdad. Concluyo con esto, hermanos. Esteban fue un testigo de Jesús, acusado igual que Jesús. Y sabes, cuando Jesús llama a los 12, les dice, vengan y síguenme, van a perder su vida por mí, les dice, ¿no? Y es impresionante cómo ellos lo siguen. ¿Tú no te has fijado que cuando Jesús dice, toma tu cruz y sígueme, está hablando de esto mismo? Está hablando de que toma el elemento de tortura, de muerte, para que me sigas. Vas a crucificar tus pasiones y tus deseos, porque vas a ser un testigo mío. Y ser un testigo de Cristo tiene mucho que ver con parecernos cada vez más a Él. Hermanos, quiero concluir con esto. Saberte cristiano, familia, fíjate lo que te voy a mencionar. Saberte cristiano, esto es muy interesante, porque muchos se creen cristianos. Somos cristianos, pero algunos piensan que son cristianos y están engañados y no se han arrepentido de verdad, porque su vida sigue siendo igual y no hay testimonio, no son testigos de Cristo. Algunos somos cristianos o son cristianos y no son testigos de Cristo y están cayendo en pecados recurrentes de manera constante. Hermano, arrepiéntete. Eso es lo que te quiero decir. Arrepiéntete hoy. Arrepiéntete. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en Él. Arrepiéntete. Cree en el Señor Jesús. Cree en el Evangelio. Arrepiéntete. Oye, y empieza a dar batalla a tus pasiones y deseos para ser testigo de Cristo y no testigo de una iglesia local, no testigo de tu propia persona, sino testigo de alguien más grande y supremo, que es Cristo, que es nuestro Señor, que es tu Señor. El cristianismo no es un juego, hermanos. El ser creyente no es un juego. Así como Jesús lo dijo con sus discípulos en una ocasión, toma tu cruz y sígueme, así con nosotros lo está haciendo y lo sigue haciendo nuevamente, siempre. Las palabras de Jesús no han pasado de moda en el cristianismo actual. Hermanos, las palabras de Cristo no pasan de moda para el cristiano actual. Toma tu cruz y sígueme, sigue vigente. El ser testigos de Cristo sigue vigente. Seamos testigos de Cristo, cueste lo que cueste. Hablemos de Él. Seamos sabios para poder hablar y dialogar con la gente y defender nuestra fe. Busquemos, seamos intencionales buscando los medios para poder hablar a la gente de Él. Pero sobre todo, hermanos, seamos testigos con nuestros círculos más cercanos de que Cristo es nuestro Señor. Porque de Él somos, por Él andamos y para Él nos movemos. Hermanos, somos testigos. Ellos, Esteban, los apóstoles, la iglesia antigua, fueron testigos. Yo soy testigo, tú eres testigo de Cristo. Tú y yo testificamos juntos. No es que testifiquemos de la iglesia local La Roca, testificamos de Cristo por nuestra unión que tenemos en Él, por gracia. Hermanos, nosotros damos fe y legalidad de que Cristo es nuestro Señor porque somos testigos de Él. No solo con palabras, sino con cada milímetro cúbico de nuestra vida. De verdad, Cristo vale la pena. Por mucho, hermano y hermana. Por mucho. Por mucho más de lo que tú deseas o por mucho más de lo que tú anhelas, Cristo vale la pena siempre. El Señor vale la pena siempre. Él nos ha visto con ojos de misericordia desde lo eterno. Hermano, ¿qué mal te ha hecho tu Señor? Platícame, ¿qué mal te ha hecho tu Señor? Al contrario, te ha llenado de tantas bendiciones, pero sobre todo te ha dado la más importante, hermosa y grande, la reconciliación que tenemos en Él, para con Dios, el ser llamados o el que seamos hijos de Dios. Eso es fascinante.
Es fascinante. El que el Eterno, el Poderoso, el gran yo soy, me diga que soy su hijo, es fascinante. Eso debe ser suficiente para poder nosotros ser testigos de Él con cada milímetro cúbico de tu vida. Alejandro, eso es imposible. En tus fuerzas es imposible. En tu carne es imposible. Es más, no se puede. En tu carne no se puede. Por eso es necesario tomar tu cruz. ¿Y qué dice? Y seguir. Crucifica tu carne, hermano. Termino con una oración de Martín Lutero, palabras más, palabras menos. Me encantó leyendo una de sus biografías. Oh Señor, sé que encontrarás maldad en mí. Hazme lo que desees, pero me duela o sufra lo que sea, pero ayúdame a ser más santo para ti, porque quiero seguir y quiero ser un testigo fiel para tu gloria. ¡Wow! Quítame lo que sea, Señor. Así me duela hasta el alma, pero yo quiero ser un testigo fiel para tu gloria. Estos hombres vieron el rostro de Esteban como un ángel. Esteban, cuando estaba siendo martirizado, dijo: veo al Señor, veo que se abren los cielos, veo la gloria de Dios y veo a la diestra a mi Señor Jesucristo. ¡Wow! Y entregó el Espíritu. Ese día llegará también para ti y para mí. Seamos testigos para su gloria. Deja de ser egoísta y pensar en tu propia gloria, sino a Él sea solo la gloria. Amén. Vamos a orar, a empezar y decirle: Señor, ayúdame, arranca lo que tengas que arrancar, así duela, pero yo quiero ser testigo para tu gloria. Señor, el día de hoy te damos gracias por este tiempo. Queremos con todo nuestro corazón solicitarte lo siguiente: que nuestra carne sufrirá. Papá, arranca lo que estorba para ser testigos de ti. Hemos sido tan egoístas, pensando solo en qué nos puedes dar, pensando en qué puedes más hacer por nosotros. Señor, ayúdanos a tomar nuestra cruz y seguirte. Señor, ayúdanos, Padre. Arranca de nuestro corazón en lo que está arraigado y abrazado, Señor, y que estemos arraigados y abrazándote a ti solamente, mi Dios. Que estemos más conscientes de la adopción que tenemos solo por gracia, de la justificación que tenemos solo por la fe. Que estemos conscientes, oh mi Señor, por favor, de la obra tan hermosa que has hecho por nosotros en el Calvario, de la reconciliación que tenemos solo en ti, Señor. Que estemos conscientes que cada centímetro cúbico es pecador y que te necesitamos más a ti. Que estemos conscientes que esos pecados, mi Dios, no los ves porque los has perdonado en la cruz del Calvario, pero que no estemos a gusto ni contentos, sino que deseemos ser testigos tuyos y darte la gloria y la adoración con todo lo que somos. Gracias te damos por este tiempo, gracias por este espacio y gracias, Espíritu Santo, y sobre todo gracias porque sabemos que nuestras oraciones tú las escuchas. En tu nombre, Cristo, nosotros oramos, ayúdanos a testificar de ti. Amén.